La mayoría de la gente pierde dinero porque quiere que el mundo sepa lo inteligente que es. Tú no. Tú vas a hacer algo mucho más poderoso. Vas a aprender a ganar precisamente cuando los demás creen que no sabes nada. Porque en un mundo lleno de egos que necesitan aplausos, el que parece inofensivo se vuelve invisible, y el invisible siempre tiene ventaja. Cuando bajas tu brillo a propósito, la gente baja la guardia. Te cuentan de más, revelan sus planes, sus debilidades y hasta sus números. Y mientras ellos se sienten superiores, tú entiendes exactamente cómo funcionan y cómo puedes superarlos sin que lo noten. Este principio lo aprendí observando a gente que hizo fortuna sin presumir nada. No eran los que hablaban fuerte, eran los que escuchaban. No eran los que decían mírame, eran los que dejaban que el ego del otro hablara hasta cansarse. Y cuando llegaba el momento correcto, actuaban con una precisión que parecía magia, pero era simple estrategia. Primero parecer pequeño, después pensar grande. Si a ti te interesa el tipo de poder que no se grita, sino que se ejecuta en silencio, quédate aquí. Y dime algo en los comentarios. ¿Te cuesta dejar que otros se sientan más inteligentes que tú aunque sepas que no lo son? Quédate hasta el final y descubrirás cómo convertir la subestimación en tu arma silenciosa para generar más ingresos, avanzar más rápido y detectar oportunidades que los ególatras ni siquiera son capaces de ver. Estrategia número 1. La ventaja psicológica de ser subestimado. La mayoría de la gente cree que para ganar más dinero, para negociar un mejor sueldo o para cerrar un trato importante, necesitas demostrar que eres el más inteligente de la habitación. Te dicen que hables fuerte, que muestres todo lo que sabes, que impongas respeto. Esa es la creencia popular, que la fuerza viene de demostrar poder. Pero esa creencia es falsa. Y es peligrosa. Porque en el mundo real, donde el ego gobierna más que la lógica, la inteligencia que grita se convierte en un imán para problemas, competencia innecesaria y enemigos silenciosos. La verdad incómoda es esta: cuando tú pareces inofensivo, cuando pareces ingenuo, cuando das la impresión de no saber demasiado, las personas con ego se sienten superiores. Y cuando alguien se siente superior a ti, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, habla más de lo que debería. Ese es el punto donde aparece tu verdadera ventaja psicológica, la ventaja de ser subestimado. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu trabajo un compañero presume lo que gana, lo que negoció o lo que supuestamente tiene planificado? No lo hace porque confíe en ti. Lo hace porque cree que tú no representas una amenaza. Cree que tú no harías nada con esa información. Cree que tú eres inofensivo. Y por sentirse más listo, se exhibe. Imagina a alguien como Mateo, un empleado promedio, con un sueldo que no le alcanza, atrapado entre una deuda de tarjeta de crédito de $5,000 y los pagos mínimos que nunca bajan el saldo. Un día su jefe comienza a hablarle de números confidenciales del departamento, de presupuestos y hasta de la brecha salarial que existe entre empleados. ¿Por qué se lo dice? No porque confíe en Mateo. Es porque lo subestima. Lo ve como alguien que jamás movería una ficha estratégica. Pero imagina lo que podría hacer Mateo con esa información si piensa a largo plazo. Podría negociar un aumento con datos reales en la mano. Podría preparar un movimiento calculado para cambiar de departamento. Podría incluso plantear un plan de ahorro más agresivo, porque ya sabe lo que podría ganar si juega bien sus cartas. Todo eso ocurre porque alguien lo subestimó. Ahora piensa en tus propios gastos. Piensa en esas compras impulsivas, ese café diario de $5, esas suscripciones que ni recuerdas. Cuando alguien cree que tú no controlas tu dinero, te empieza a hablar de cómo él sí lo maneja, de todo lo que invierte, de cómo compró en oferta algo supuestamente exclusivo. Y mientras presume, sin darse cuenta te revela algo mucho más útil. ¿Cómo piensa? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo asusta? ¿Qué lo tienta? En pocas palabras, te revela sus patrones financieros. Esos patrones son oro puro si tú quieres entender cómo funcionan las personas en el juego del dinero. Porque el dinero no se mueve por lógica. Se mueve por inseguridades, deseos y miedos. Cuando pareces ingenuo, las personas sienten que pueden impresionar tus ojos. Y en ese intento de lucirse, te regalan su mapa mental. Mira a otro escenario. Imagínate que quieres emprender. Tienes una habilidad que puedes monetizar, pero no sabes cómo cobrar. Entonces hablas con alguien como Lucía, una freelance con más experiencia. Si tú te pones en modo yo sé, ella se protegerá. No te dará sus tarifas reales, no te dirá sus errores, no te dirá cuánto perdió en su primer año.
Pero si le escuchas, si preguntas como si realmente no supieras mucho, si la dejas sentir superior, ella te contará más de lo que debería. Te dirá que al inicio cobraba $50 por trabajos que ahora cuestan 300. Te dirá cómo perdió clientes por no poner límites. Te dirá cómo la deuda casi la quiebra cuando aceptó proyectos que pagaban tarde. Esa información no te la da si siente que compites con ella. Te la da cuando se siente arriba. Ahora conecta esto con algo más profundo, la mentalidad. Cuando tú hablas con alguien que tiene creencias limitantes sobre el dinero, creencias como el dinero corrompe o ser rico es de malos, si tú discutes, si tú lo confrontas, esa persona cerrará su mente y te atacará. Pero si aparentas curiosidad inocente, si simplemente preguntas ¿y por qué crees eso?, esa persona te revelará la verdadera razón. Muchas veces es miedo al éxito, o miedo a fallar, o miedo a no ser visto como una buena persona. Ese tipo de información es crucial si tú quieres construir una mentalidad de riqueza sin sabotearte. La clave de toda esta estrategia es simple: el ego del otro es tu herramienta. Mientras más grande sea el ego de alguien, más fácil será que te dé lo que tú necesitas sin darse cuenta. Y tú no estás manipulando con malicia. Estás observando. Estás entendiendo. Estás jugando un juego que casi nadie domina, el juego de escuchar más de lo que hablas. Ser subestimado te da algo que la mayoría jamás tendrá: acceso. Acceso a conversaciones que otros no escuchan. Acceso a números que otros no conocen. Acceso a intenciones que otros no detectan. Cuando la gente cree que tú no representas un riesgo, se abre. Y cuando se abre, tú ves exactamente cómo moverte. Y aquí llega la parte que más incomoda. Tú no necesitas demostrar tu inteligencia para construir riqueza. Necesitas usarla sin anunciarla. Necesitas dejar que tu silencio haga que los demás llenen el espacio con información que no deberías tener. Necesitas practicar esa candidez estratégica que hace que los poderosos hablen, que los presumidos se muestren, que los competitivos se confíen. Si tú aprendes a dejar que te subestimen, tú no solo ganas ventaja psicológica, ganas ventaja financiera. Porque el dinero no siempre se gana con fuerza. Muchas veces se gana con paciencia, observación y una ingenuidad perfectamente calculada. Y si ser subestimado te da ventaja, el siguiente punto multiplica ese poder. Estrategia número 2. Cómo ocultar tu competencia te abre puertas. Cuando eras niño, te enseñaron una mentira peligrosa: que si eres bueno en algo, debes demostrarlo todo el tiempo. Que si sabes, lo digas. Que si puedes, lo pruebes. Suena bonito, pero en el juego real del dinero esa idea es una trampa que te hace perder oportunidades que ni siquiera ves. Porque cuando muestras toda tu fuerza, cuando presumes tu inteligencia, cuando te proyectas como alguien que sabe, activas la peor reacción humana que existe, la defensa del ego. Hoy quiero que entiendas la verdad incómoda que pocos aceptan. En el mundo del dinero, el poder no se obtiene mostrando lo que tienes. El poder se obtiene controlando lo que otros creen que tienes. Y por eso, ocultar tu competencia no solo te abre puertas, te permite pasar por lugares donde la gente más brillante queda atascada. Piensa en esto. Cuando dices tu verdadero nivel, cuando revelas tu preparación, tu visión, tus metas, provocas que los demás te vean como una amenaza. Y cuando hay amenaza, la gente cierra información, cierra favores, cierra oportunidades. Pero cuando te ven como alguien inofensivo, alguien que no sabe tanto, alguien que aún está aprendiendo, te permiten acercarte más de lo que permitirían a alguien que se nota ambicioso. Te doy un ejemplo simple. Luis, empleado de oficina, acumuló habilidades muy valiosas. Sabía automatizar procesos, ahorrar dinero a la empresa y resolver problemas que su jefe ni entendía. Pero cada vez que hablaba, lo hacía como un experto. Sonaba brillante, sonaba capaz. Y su jefe, en vez de apoyarlo, lo empezó a bloquear. ¿La razón? Sentía que Luis era una amenaza para su puesto. Resultado: 0 ascensos, 0 aumentos, frustración total. Ahora mira a Carolina. Misma empresa, misma área. Pero ella decidió jugar al revés. Cuando su jefe le explicaba algo, ella hacía preguntas simples. No estúpidas, solo simples. Fingía que estaba aprendiendo, aunque ya sabía la mitad del proceso. Y su jefe, en vez de sentirse amenazado, se sentía útil, importante, superior. La dejó entrar a reuniones donde Luis nunca fue invitado.
Le compartió información que a otros les negaba. Y cuando llegó el momento de elegir a alguien para un proyecto grande, eligió a Carolina porque era la que quería aprender. Después del proyecto, ella ya tenía acceso al tipo de decisiones que le permiten negociar un aumento real, no los $10 miserables que suelen ofrecer. Esa es la magia de no proyectar amenaza. Te vuelves invisible para los egos que bloquean tu ascenso. Aplica lo mismo a tu vida financiera personal. Cuando hablas demasiado de tus metas, tu plan, tu disciplina, la gente a tu alrededor empieza a competir contigo. Tus amigos te dicen que estás exagerando por ahorrar $50 al mes. Tu familia te dice que invertir es riesgoso. Pero cuando actúas como alguien que apenas está entendiendo, en vez de discutir tus decisiones, te dejan solo. Y cuando te dejan solo, tú avanzas. Conocí a Daniel, un joven que quería salir de una deuda de $5,000 de tarjeta de crédito. En vez de decirles a todos su plan de pagar más del mínimo, hizo lo opuesto. Cada vez que le preguntaban sobre su dinero, él decía que todavía estaba aprendiendo, que aún no entendía del todo cómo funcionaban los intereses, esos pagos extra que haces solo por deber dinero. Fingía que no estaba muy seguro. ¿El resultado? Nadie se metió. Nadie opinó. Nadie trató de convencerlo de que pagar el mínimo es suficiente. Y en silencio, pagó todo en un año. Te comparto otra escena. Tienes un pequeño negocio, eres freelance y quieres subir tus precios. Si tú vas con un cliente mostrando superioridad, diciéndole que eres el mejor, que tu trabajo vale mucho más, lo único que logras es activar sus defensas. Piensa como cliente, si le dices que subes tu tarifa de 150 a 200, automáticamente se pone a comparar, a buscar alternativas, a justificar por qué no te necesita. Pero si en cambio finges inocencia táctica, si preguntas con calma cómo valora tu trabajo, si dices que estás revisando tus números porque todavía estás aprendiendo a manejar tus finanzas, algo curioso sucede. El cliente baja su guardia, te muestra su presupuesto real, te revela cuánto está dispuesto a pagar. A veces incluso te ofrece más del precio que pensabas pedir. Y tú logras aumentar tu ingreso sin generar fricción. Lo mismo pasa cuando buscas tus primeros clientes para un negocio secundario. Si te muestras demasiado competente, te ven caro. Si te muestras demasiado débil, te ven inútil. Pero si usas la candidez estratégica, ese punto medio donde pareces accesible, te abren la puerta. Te permiten entrar. Te permiten mostrar tu trabajo y luego cobrar bien. Ocultar tu competencia también cambia cómo manejas tus esfuerzos hacia la riqueza. Si quieres tu primer fondo de emergencia, esos $500 que te separan de un imprevisto, no le digas al mundo que estás construyendo tu colchón financiero. Cuando lo dices, todos quieren opinar, corregirte y cuestionar. En cambio, guarda silencio. Hazlo parecer un experimento pequeño, algo casi accidental. La gente no molesta el progreso que no entiende. Y una última verdad. Cuando finges ser menos competente de lo que eres, no significa que eres débil. Significa que estás jugando un juego diferente. Un juego donde tú decides qué muestras, qué ocultas, qué dejas ver y qué reservas para el momento correcto. Es la estrategia del depredador paciente. El que no hace ruido. El que pasa desapercibido hasta que ya es demasiado tarde para que otros reaccionen. Porque al final, la puerta más importante hacia la riqueza no es un curso, ni un negocio, ni una inversión. Es el acceso. Acceso a información. Acceso a oportunidades. Acceso a gente que decide. Y ese acceso solo se abre cuando tú pareces no ser una amenaza. Juega al tonto, pero nunca seas tonto. Esa es la diferencia entre quien sueña con libertad financiera y quien realmente la consigue. Y justo cuando crees que nadie te ve, viene el siguiente movimiento decisivo. Estrategia número 3. Usar preguntas ingenuas para extraer información crítica. Cuando escuchas la idea de usar preguntas ingenuas para extraer información crítica, suena casi infantil, como si fuera un truco barato. Pero aquí está la realidad brutal. Las personas más confiadas, las que más necesitan mostrar que saben, caen rendidas cuando tú haces una pregunta que parece tonta. Se abren. Hablan de más. Te regalan lo que deberían proteger. Y en un mundo donde la información vale más que el oro, eso es dinero puro. Quiero que entiendas este concepto en 3 niveles. Primero, el nivel superficial, la pregunta inocente. Segundo, el nivel medio, el ego del otro trabaja para ti.
Y tercero, el nivel profundo, cómo usas esa información para crear oportunidades que cambian tu vida financiera. Vamos por partes. Nivel superficial. La pregunta aparentemente tonta. Imagínate que eres un empleado promedio. Tu salario lleva 2 años igual. Quieres pedir aumento, pero no sabes cuánto se paga realmente en tu área. No quieres quedar como alguien que exige sin saber. Entonces haces esto, lanzas una pregunta que parece ingenua. Algo como, oye, ¿cómo funciona aquí eso de los rangos salariales? Siempre me confundo con esos números. La persona que te escucha siente que tú estás perdido, que tú estás abajo, que tú no representas riesgos. Y cuando el otro siente eso, suelta información que no te daría si te vieran seguro, preparado o ambicioso. De repente, sin que tú lo pidas directamente, esa persona te revela que el salario promedio en tu puesto es 20% más alto que lo que tú ganas. Te menciona que varios compañeros pidieron aumento hace 6 meses. Incluso te cuenta que la empresa está en una etapa donde están reteniendo talento. Esa información, que parece mínima, es exactamente lo que necesitas para negociar. Y todo nació de una pregunta ingenua. Ahora, el nivel medio. Aquí es donde ocurre la magia. El ego del otro te abre la puerta. Cada vez que tú finges no saber, la otra persona siente una necesidad interna de mostrar que sí sabe. Es un impulso tan fuerte que casi nadie lo controla. Especialmente los que se creen muy listos. Los que viven para hablar de su experiencia, su trayectoria, sus logros. Tú puedes usar ese impulso para obtener números que nadie comparte abiertamente. Información interna. Fallas del sistema. Oportunidades ocultas. Imagina a un colega llamado Ramiro. Él siempre se jacta de que entiende cómo se mueve la empresa. Tú sabes que es bocón. En vez de retarlo o mostrarle que tú también sabes, le preguntas algo que suena absurdo. Ramiro, ¿tú cómo calculas eso de los bonos? Siempre veo que tú recibes más o menos lo mismo. ¿Cómo funciona eso? Ramiro siente el impulso de explicarte, de demostrar que él domina el tema. Y en esa explicación, te revela que el bono sube mucho si tú tomas proyectos que nadie quiere porque parecen pesados, pero en realidad solo requieren organización. Y ahí descubres una ruta para aumentar tu ingreso sin esperar a que el jefe se ilumine. Eso es poder. No porque seas más inteligente, sino porque tú controlas la conversación sin que el otro lo note. Ahora vamos al nivel profundo. Aquí es donde esta estrategia se conecta directamente con tu dinero, tu riqueza y tu libertad financiera. La mayoría de las personas pobres o endeudadas creen que la información importante siempre está escondida detrás de una pared. Creen que solo los jefes, los ricos o los expertos saben cosas que ellos jamás podrán saber. Y esa mentalidad los deja en la oscuridad. Pero la verdad es que la información crítica siempre está flotando en el aire, esperando que alguien la recoja. El problema es que casi nadie sabe hacer las preguntas que desbloquean esa información. Tal vez tú tienes una deuda de $5,000 en una tarjeta que te está ahorcando. Tal vez pagas solo el mínimo porque no puedes más. Y un día hablas con un amigo, Pedro, que trabajó en el banco. En vez de preguntarle algo frontal como ¿qué puedo hacer con mi deuda?, le dices algo aparentemente tonto. Pedro, nunca he entendido eso de cómo calculan los intereses en esta tarjeta. ¿Por qué siento que pago y no baja? Esa pregunta, humilde y desarmada, activa en Pedro la necesidad de explicar. Y en la explicación, te suelta algo valiosísimo, que si llamas al banco y pides una reestructura, pueden congelar el interés por 6 meses. O que si transfieres esa deuda a otra tarjeta con promoción de 0 interés por 1 año, puedes ganar tiempo real para salir del hoyo. Información que él jamás te habría dado si tú preguntabas con tono de experto o si parecías desafiar su conocimiento. Lo mismo pasa con el ahorro. Tal vez quieres armar tu primer fondo de emergencia, pero no sabes cuánto ahorrar, ni dónde guardarlo. Tienes miedo de elegir mal. Entonces, cuando hablas con alguien que ya tiene más camino recorrido, preguntas algo que parece básico. ¿Tú cómo empezaste? ¿Guardabas un monto fijo o lo hacías cuando podías? Su ego llena los huecos. Te explican su sistema completo. Te dan detalles. Te revelan errores que ellos cometieron y que tú puedes evitar desde hoy. Y cuando quieres emprender, esta estrategia es aún más poderosa. Digamos que tú tienes una habilidad que podrías monetizar, pero no sabes cuánto cobrar. Te da miedo pedir demasiado y perder clientes. Entonces te acercas a una persona que ya cobra bien por su servicio.
Y sueltas la pregunta ingenua: ¿y tú cómo decidiste tus precios al inicio? Yo me hago bolas con eso. Esa persona, sin darse cuenta, te revela exactamente cuánto cobra, cuántos clientes necesita al mes para vivir tranquilo, y cuáles proyectos rechaza porque no valen el tiempo invertido. Información que para ti es oro puro. La pregunta ingenua es como abrir una caja fuerte sin romperla. El otro la abre por ti. Esta estrategia no solo te sirve para entender negocios o negociar mejor. Te sirve para entender cómo piensan las personas con dinero, cómo toman decisiones, qué miedos tienen, qué oportunidades ven que los demás ignoran. Y aquí está el punto final, el más importante. La persona que parece lista siempre está defendiendo su posición. Está a la defensiva. Habla poco. Protege. Se cuida. La persona que parece tonta obtiene información. Aprende. Absorbe. Se adelanta. Tu objetivo no es verte inteligente. Tu objetivo es construir riqueza real. Y para eso, necesitas información que el resto entrega solo cuando tú pareces inofensivo. Esa es la verdadera ventaja. Fingir candidez no es debilidad. Es una herramienta. Y si la usas bien, puedes encontrar rutas hacia el dinero, hacia nuevas oportunidades y hacia una libertad financiera que la mayoría jamás alcanza. La pregunta ingenua no es ingenua. Es una llave. Y tú decides qué puertas abrir con ella. Pero dominar preguntas ingenuas es solo el inicio. Ahora viene el golpe oculto. Estrategia número 4. Dejar que otros se sientan superiores mientras calculas tus movimientos. Mario llevaba 3 meses intentando negociar un aumento. No pedía millones, solo quería subir su sueldo en unos $200 para dejar de pagar los mínimos eternos de su tarjeta de crédito. Pero cada vez que se sentaba frente a su jefe, perdía. No porque fuera tonto, sino porque entraba con el ego por delante, intentando demostrar que valía más, que era más inteligente, que era indispensable. Y su jefe, un hombre que adoraba sentirse superior, solo tenía que inflarle ese ego para dejarlo predecible. Hasta que un día, Mario probó algo distinto. Ese día, cuando su jefe empezó a presumir sus 20 años de experiencia y su olfato para detectar talento, Mario bajó la cabeza, sonrió con humildad y dijo algo que nadie esperaba. Una frase que cambió toda la negociación y que casi le aseguró el aumento. Te voy a contar esa frase, pero antes necesitas entender el principio que hay detrás. Hoy hablamos de dejar que otros se sientan superiores mientras tú calculas tus movimientos. La táctica más subestimada del juego del dinero. Tú creces escuchando que debes mostrarse fuerte, demostrar tu valor, no dejar que nadie te pase por encima. Pero lo que nadie te dice es que cuando entras a una conversación intentando demostrar lo inteligente que eres, regalas tu poder, porque te vuelves predecible. Tu ego se vuelve tu debilidad. La mayoría de las personas quieren sentirse más listas que tú. En el trabajo, en negocios, en ventas, hasta en conversaciones sobre gastos. Todos quieren sentirse maestros, incluso si están hundidos en deudas, pagando intereses ridículos o quemando $50 al mes en cafés que no recuerdan haber tomado. Y tú puedes usar esto a tu favor, si controlas tu ego. Piensa en algo simple. Cuando tú hablas demasiado, revelas tus planes. Pero cuando el otro habla demasiado, revela los suyos. ¿Quieres una estrategia oscura, real, aplicable desde hoy? Deja que la otra persona se luzca. Hazle sentir que sabe más. Convéncelo de que tú estás aprendiendo, aunque por dentro ya tengas tu estrategia clara. Te doy ejemplos. Imagínate que eres freelance como Daniela. Cobra $30 por un trabajo que vale 100 porque tiene miedo de sonar ambiciosa. Cada vez que un cliente le pregunta cuánto cuesta su servicio, Daniela se enreda, explica de más, intenta justificar cada centavo. Y el cliente, al escuchar tanto, detecta inseguridad. Entonces negocia hacia abajo. Daniela pierde porque su ego está intentando demostrar que su precio no es tan alto. Craso error. El día que Daniela aprendió esta táctica, hizo algo muy distinto. Preguntó, ¿qué presupuesto tienes pensado? Y se quedó callada. El cliente empezó a hablar, a presumir lo mucho que sabía del mercado, a explicar por qué había pagado 150 en su último proyecto. Daniela no tuvo que decir nada, solo dejar que el cliente inflara su propio ego, y, al hacerlo, revelara cuánto estaba dispuesto a pagar. Ese día, Daniela cobró 120. Todo por callar,
observar y permitir que el otro se sintiera superior. Ahora veamos algo más cotidiano. Tú quieres ahorrar, pero cada fin de mes te preguntas dónde diablos se fueron esos $200 que supuestamente ibas a guardar. Pero cuando un amigo te invita a salir y te dice, dale, no seas tacaño, tú ganas bien, tu ego salta. Y ese deseo de no parecer el pobre te hace gastar plata que no tienes. Tu ego destruye tu presupuesto más rápido que cualquier gasto hormiga. Controlarlo no es debilidad, es estrategia. Es verte pequeño cuando te conviene para crecer donde importa, en tu cuenta bancaria. ¿Y qué pasa en el trabajo? Tú quieres un ascenso, pero si te sientas en la oficina de tu jefe a demostrar lo listo que eres, lo presionas, lo desafías y lo conviertes en rival. En cambio, si logras que se sienta mentor, guía, genio iluminado que te está abriendo camino, ya tienes un pie dentro. Porque las personas abren puertas cuando sienten que fueron ellas quienes tuvieron la gran idea. Déjame darte un caso realista. Arturo quiere pedir aumento. Su jefe es de esos que siempre hablan de su liderazgo y de que su equipo es su creación. Cuando Arturo entendió la táctica, cambió su postura. En lugar de decir, creo que merezco un aumento, dijo, he seguido tus consejos, y gracias a eso reduje errores, aumenté ventas y mejoré los tiempos del equipo. Me gustaría tu opinión sobre cómo puedo alinearme mejor para crecer dentro de la empresa. Ese simple movimiento hizo que su jefe hablara 10 minutos sobre lo inteligente que era, él mismo. Y al final dijo, bueno, creo que es justo subirte el sueldo. El aumento nunca fue sobre Arturo. Fue sobre el ego del jefe. ¿Ves la jugada? Cuando tú manejas tu ego, permites que el otro lo infle. Cuando lo inflas, el otro baja su guardia. Y cuando baja su guardia, se vuelve predecible. Ese es el punto donde tú tomas ventaja. Y esto aplica también para tu mentalidad hacia el dinero. Mucha gente dice, yo no quiero ser rico solo para no sentirse mal por no saber manejar sus finanzas. O dicen, los ricos son malos porque es más fácil criticar que aceptar que necesitan aprender. Tú no entras en ese juego. Tú observas. Dejas que hablen. Dejas que se sientan superiores. Y mientras ellos se pierden en discurso, tú haces tu fondo de emergencia, tus primeros $100 invertidos, tu plan para tu primer negocio que te dé 300 extra al mes. Ahora sí, volvamos a Mario, el de la negociación. Ese día, cuando su jefe empezó a presumir, Mario respiró hondo y dijo, claro, por eso quería tu opinión. Porque tú tienes una visión que yo todavía estoy aprendiendo. Su jefe sonrió, se recargó en la silla y habló 15 minutos sobre cómo él sabía detectar talento. Después de ese monólogo de ego inflado, Mario dijo, por eso pensé que una mejora de $200 sería una muestra de que estoy alineado con tu visión. El jefe no podía decir que no, porque ya había dicho que Mario era su descubrimiento. Y Mario ganó, no por ser el más listo, sino por parecer el menos peligroso. El que juega al tonto, muchas veces es el único que realmente está pensando. Y mientras ellos celebran una falsa victoria, tú avanzas hacia el siguiente movimiento. Estrategia número 5. El momento exacto para dejar de fingir y ejecutar. Imagina un arco de cacería. No el moderno con miras y tecnología, sino uno antiguo, de madera. Cuando lo ves apoyado en una mesa, parece frágil, casi débil. Pero solo funciona cuando lo tensas. Parece inocente, hasta que llega el momento exacto de soltar la cuerda. Ese es el punto clave de esta ley. Finges candidez, suavizas tu presencia, bajas tu guardia de forma calculada, hasta que identificas el instante en el que mostrar tu verdadera fuerza te permite cerrar un trato, conseguir un aumento o lanzar una oferta sin resistencia. El error mortal es soltar la flecha antes de tiempo, peor, dejar que el otro descubra que estabas tensando el arco desde el principio. Lo primero que tienes que entender es esto. La gente subestima a quien parece despistado, tímido o menos preparado. Te ven como alguien sin agenda. Y cuando creen que no tienes agenda, bajan la suya. Ese es el terreno más fértil para ejecutar. Pero tú necesitas saber cuándo terminar el teatro. Porque si lo mantienes demasiado tiempo, pierdes autoridad. Y si lo rompes muy pronto, levantas alarmas. La señal más clara aparece cuando la otra persona siente que ya ganó. Esa es la sensación que debes buscar. No cuando tú lo crees. Cuando ellos lo creen. Esa microexpresión de alivio. Ese tono relajado.
Ese momento en el que su postura cambia como quien dice, listo, ya controlé la situación. Ahí es donde tensas el arco. Te lo explico con algo cotidiano. Piensa en un supermercado. Cuando ves una oferta demasiado obvia, sospechas. Pero cuando parece un producto normal, sin etiqueta roja, sin letreros llamativos, y de repente notas que está más barato de lo que pensabas, simplemente lo compras. No hay resistencia porque nunca sentiste que te estaban empujando nada. Fue tu decisión. O eso creíste. Ahora toma esa idea y llévala a tu vida financiera. Imagina que trabajas en una oficina y ganas $1000 al mes. Llevas semanas fingiendo ser tranquilo, agradecido, el que siempre dice que sí. Tu jefe, Andrés, cree que te tiene perfectamente medido. Cree que tú no te atreverías a pedir nada. Cree que puedes aguantar otro año con el mismo sueldo. Y tú vas alimentando esa percepción con pequeñas señales, preguntas inocentes, silencios estratégicos, frases como cuando tenga tiempo lo reviso, sin sonar molesto ni ambicioso. Andrés baja la guardia. El momento exacto para dejar de fingir llega cuando Andrés empieza a delegarte más trabajo sin preguntarte. Esa es la prueba de que se siente en control. Ahí es donde revelas tu arco tensado. No con agresión, sino con precisión. Le dices algo como, Andrés, he estado revisando mis responsabilidades y noté que en los últimos meses tomé funciones que antes no estaban en mi puesto. Quiero formalizarlo y hablar de un ajuste de sueldo que refleje este crecimiento. Tengo cifras claras y sé exactamente cómo estoy aportando. No es un ataque, es un golpe quirúrgico. Le revelas tu verdadera capacidad justo cuando él cree que tú no estabas prestando atención. Ese contraste te da ventaja. El segundo escenario donde esta ley brilla es en el emprendimiento. Tomemos a Karina, una diseñadora freelance que cobra muy barato porque quiere sumar clientes. Finge ser la que agradece cualquier oportunidad. Su cliente, Mateo, piensa que puede seguir pidiéndole revisiones interminables por $50. Karina no reclama. Mantiene la postura del no te preocupes, yo lo resuelvo. No porque sea sumisa, sino porque está observando. Está dejando que Mateo se confíe. El punto exacto para ejecutar y justo cuando crees que ya estás ejecutando bien, aparece el siguiente principio clave. Estrategia número 6. Cómo pasar de parecer pequeño a construir riqueza silenciosa. Antes de entrar a fondo, déjame lanzarte 3 preguntas que te van a incomodar un poco. Primero, ¿cuántas oportunidades has perdido por querer demostrar que sabías más de lo que realmente necesitabas mostrar? Segundo, ¿cuánto dinero te ha costado tu necesidad de que te reconozcan como inteligente, capaz o ambicioso? Y tercero, ¿te has dado cuenta de que mientras tú peleas por atención, hay personas que parecen invisibles, pero están acumulando capital sin que nadie las vea venir? Si esas preguntas te dolieron, significa que ya estás listo para entender esta idea. Cuando tú pareces pequeño, puedes construir riqueza grande. Cuando tú pareces inofensivo, puedes escalar sin que nadie te bloquee. Y cuando tú juegas al tonto, puedes ganarles a todos los que creen que son más listos que tú. Vamos a aterrizarlo en tu vida real, en tu trabajo, en tu dinero, en tu negocio. Porque esta estrategia no es filosofía vacía, es un método para crecer sin ruido y sin competencia innecesaria. Empecemos por el trabajo. Imagina a alguien como Camilo, un empleado promedio que lleva 3 años en la misma empresa. No es el tipo que presume logros, no es el que grita que merece un ascenso. En apariencia, es tranquilo, casi invisible. Lo que nadie sabe es que lleva meses observando cómo funciona la estructura interna. Aprende quién tiene poder real, quién solo finge, qué tareas generan impacto y cuáles son pura burocracia. Mientras otros pelean por quedar bien y demostrar lo brillantes que son, él avanza en silencio. Un día, cuando toca negociar sueldo, él no llega con la energía de mírenme. Llega con datos, con evidencia y con un plan. Pide un aumento de $300 y se lo dan. ¿Por qué? Porque nunca fue percibido como una amenaza, nunca activó egos. Parecía pequeño, pero estaba acumulando ventaja. Ahora piensa en tus gastos. Cada vez que tratas de mostrar una imagen, pierdes dinero. Compras una camisa cara para parecer exitoso, pagas suscripciones que ni usas porque te da pena admitir que no las necesitas, gastas en cafés diarios solo porque no quieres ser el que lleva termo. Todo eso te debilita. Cada dólar que gastas para verte listo te aleja de la riqueza silenciosa.
Cuando tú juegas al tonto, cuando no te importa verte modesto, puedes ahorrar 50 o 100 dólares al mes. Y no parece mucho, pero eso es el inicio de tu capital semilla, el que eventualmente te permitirá invertir. Hablemos de deuda. Mucha gente se hunde porque intenta demostrar estabilidad que en realidad no tiene. Tarjetas al máximo, préstamos para aparentar una vida que no está construida sobre bases reales. Y lo peor, pagan solo el mínimo para no verse mal. Tarde o temprano la deuda se come su tranquilidad. La persona silenciosa, en cambio, finge no tener prisa, finge no necesitar demostrar nada. Se enfoca en limpiar primero las deudas pequeñas, como una de 500 dólares, porque cuando esa desaparece gana impulso psicológico. Después ataca la de 1500, luego la de 3000. Poco a poco, sin fanfarronear, sale del agujero. Pasemos al ahorro y la inversión. Cuando tú te mueves sin ruido, nadie te cuestiona, nadie te presiona, nadie te envidia. Tú puedes abrir una simple cuenta de ahorro y separar tus primeros 20, 50 o 100 dólares al mes. Y cuando decides invertir, aunque sea en algo pequeño como un fondo muy básico, lo haces sin tener que explicárselo a nadie. No necesitas aplausos, no necesitas validación. Y eso te da libertad de probar, equivocarte un poco y seguir. Si quieres entender un concepto como interés compuesto, piénsalo simple. Es cuando tu dinero empieza a generar más dinero sin que tú trabajes extra. Esa es la magia que solo funciona cuando tú te mantienes disciplinado y callado. Pero donde esta estrategia se vuelve poderosa es en el mundo del freelancing y los negocios. Imagina a alguien como Brenda, una diseñadora freelance. Al principio cobraba 40 dólares por un trabajo que valía 150, porque tenía miedo de perder clientes. Pero en vez de quejarse, decidió jugar al tonto. En vez de decir soy la mejor, se mantuvo callada y observó. Estudió cómo cobraban otros, cómo estructuraban sus paquetes, cómo entregaban valor. Y cuando ya tenía claro el mapa, ajustó sus precios. Subió a 80, luego a 150, luego a 250. Lo hizo sin ruido, sin anuncios y sin activar la competencia. Mientras otros freelancers peleaban por atención, ella crecía en silencio. En negocios pasa igual. Si tú abres un pequeño emprendimiento secundario como vender servicios, crear contenido o manejar campañas, no tienes por qué anunciar tus ganancias. No tienes por qué decir cuánto estás facturando. Si tú dices que ganas 1000 dólares al mes adicionales, vas a atraer envidias, competencia y opiniones que no necesitas. Pero si tú pareces pequeño, si pareces novato, nadie se mete contigo. Tú puedes mejorar tu técnica, optimizar tu tiempo, automatizar procesos, encontrar clientes mejores, sin que nadie intente frenarte. Y la mentalidad es clave. Si tú crees que el dinero corrompe o que los ricos son malos, vas a sabotear tu propio crecimiento. Pero cuando tú entiendes que el verdadero poder está en moverte sin ruido, la riqueza deja de ser un acto de ostentación y se convierte en una estrategia. La clase media comete el error de querer demostrar progreso antes de tenerlo. El rico silencioso hace lo contrario. Primero acumula, después decide si muestra o no. Entonces, ¿cómo pasas de parecer pequeño a construir riqueza silenciosa? Primero, baja tu ego. No tienes que demostrar nada. Segundo, controla tus gastos. Cada compra para verte bien te aleja de tu libertad financiera. Tercero, elimina deudas como si fueran enemigos ocultos. Cuarto, empieza a ahorrar e invertir sin contarlo. Quinto, en freelancing y negocios, actúa como si no supieras mucho, mientras en realidad estás desarrollando habilidades que pocos dominan. Lo que tú quieres no es reconocimiento. Lo que tú quieres es poder. Y el poder se construye mejor cuando nadie te ve venir. Parecer pequeño no te hace débil. Te hace libre para crecer sin ruido. Y en un mundo lleno de gente desesperada por atención, el silencio se convierte en tu arma más rentable. Y esto nos lleva a la pieza final que amarra todo lo que has visto hasta ahora. La respuesta al misterio es simple, pero casi nadie tiene la disciplina para aplicarla. Si te dejas subestimar, tú controlas la escena. Cuando las personas creen que no representas una amenaza, bajan la guardia. Hablan más. Revelan más. Muestran sus puntos débiles sin miedo. Y es ahí, en ese espacio donde tu presencia parece pequeña, donde puedes tomar decisiones más inteligentes, negociar con ventaja y detectar oportunidades que los ególatras jamás perciben porque están demasiado ocupados tratando de brillar.
La subestimación se convierte en un arma silenciosa cuando tú eliges no competir por reconocimiento, sino por información. Cuando te permites escuchar más de lo que presumes. Cuando prefieres que los demás se sientan superiores mientras tú obtienes claridad estratégica. Esa claridad es dinero, es avance, es puerta abierta. Y paradójicamente, llega justo cuando tú renuncias a la necesidad de demostrar lo listo que eres. La síntesis de todo esto es brutal. El poder real no hace ruido porque no lo necesita. El ego busca atención, el poder busca resultados. Tu orgullo quiere tener razón, tu cuenta bancaria quiere decisiones frías. Si puedes dominar ese instinto infantil de querer que te validen, comienzas a jugar un juego distinto. Uno donde tú eliges cuándo parecer pequeño y cuándo mostrar lo que realmente sabes. Esa dualidad es lo que separa a quien presume de quien progresa. Ahora te toca a ti. Pregúntate con honestidad, ¿qué tanto dinero has perdido solo por hablar de más, por explicar de más, por demostrar de más? ¿Qué puertas se habrían abierto si hubieras dejado que otros se sintieran más brillantes mientras tú observabas en silencio? Si quieres que tu crecimiento financiero se acelere, empieza a practicar esta habilidad desde hoy. Baja tu volumen externo y sube tu capacidad de leer el terreno. Juega al tonto cuando te convenga, no para encajar, sino para avanzar sin fricción. Y si este mensaje te movió algo por dentro, comparte el video, deja tu comentario y suscríbete. No para inflar el ego del creador, sino para recordarte cada día que tu juego ya no es el de los ruidosos, sino el de los que ganan sin que nadie lo vea venir.